Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. Hola chavalones, andamos de vuelta, temporada 3, episodio 10. ¿Cómo estás, Clau? Bien, ¿y tú? Con huevita, con mucho Es que calor. puente, ¿no? Exacto, era para que anduviéramos remojando las uñas y echando la nadada. Una cubetita con agua. Por lo menos es lo que voy a hacer. Cubeta con agua para que me dé calor subido. Te voy a poner que se busca amistad sincera con casa en Cuernavaca o Cocoyoc Sí, sí, para estas ocasiones. exacto. Pero muy sincera. Muy sincera. Sí. De esas que te invitan cada fin de semana. Que tú le dices, güey, pero es que no tengo lana. Güey, no te pedí lana. Sí. Güey, está en la casa. ¿Sabes esas que te hablan el viernes en la noche? ¿Qué vas a hacer mañana? No, pues no sé. Vale, paso por ti a las 6 de la mañana, 7. Pasamos a Tres Marías a desayunar y nos vamos a mi casa. Ah, sí. Bueno. De esa amistad sincera. De esa se busca, así que escríbanle en Instagram. Sí, manden su currículum con fotografías anexas de su casa en Cocoyoc o algo así. La foto O más. en Depa en Acapulco también se vale, también aceptamos. No pasa nada. La foto más sincera La foto más sincera, por favor, no la que Será- suben al Airbnb. será la aceptada, ¿no? Como amistad. Sí, exacto. La que tenga más cualidades, más virtudes, más valores, Esa será aceptada. más alberca climatizada. A huevo, a huevo. Vamos a empezar. Nos vamos a ir con la historia de mi familia. Después una historia de amor en Copenhague. Una nueva jugada. Y los chicos de la Nickel. ¿Papas? Papas. Arranquemos la historia de mi familia. Una miniserie de 6 episodios. De 41 minutos a 51 minutos. Más o menos está en Netflix. Y es de este año 2025. Es de una familia italiana. Italiane. Nos cuenta la historia de un chavalón, o el chavalón más bien nos comienza a contar la historia de, pues sí, de su familia, como bien dice el título, de cómo conoció a su mujer, quiénes son sus amigos, quién es su madre, sus hermanos, y todo esto es básicamente porque el chavalón pues tiene una enfermedad terminal y está viendo cómo dejar como resuelto todo para cuando él parta, ¿no? Y obviamente, pues, el contexto de todo lo que hubo antes de Claro. a donde empieza justo en esta parte, ¿no? En esta Es historia. todo. ¿Qué te pareció, Clau? Sí, pues la verdad está padre, o sea, está entretenida, está bien, ¿No fue tanto de tu agrado? sí me gustó, o sea, a ver, no siento que tenga un contexto súper amplio, no siento que sea súper intrigante como el ¿y qué va a pasar después? Y ¿por qué pasó esto? O sea, como que sí, como que está muy ligerita, pero sí me gustó. O sea, Sí. no fue como otras que hemos visto que dices, como que la puedo dejar de ver 20 minutos y la vuelto a ver 10 y como que no te atrapa, sino como que esta te puede mantener ahí y siento que está bastante digerible, que es algo que no necesita que estés así de que full atención y haciendo mucho análisis, sino como que te la puedes ir llevando y Planona, ¿no? Sí. No trae así sus levantones de, güey, ¿qué va a pasar? Crudona, pero muy como que podría pasar, ¿no? Muy... sí, sí está cruda, pero también no siento que esté, te digo, difícil de digerir, ¿sabes? Sí. O sea, como que la llevan muy relajada, también como que en esta crudez de la situación que está viviendo el chavo, o sea, la va contando como en un humor muy blanco, muy bonito, como muy natural, ¿sabes? Porque es que hay unas escenas donde está la mamá y ese güey está en la caja y es de, ¡oh, la madre! O sea, no te esperas esa escena, o sea, Sí, claro. en ninguna escena la estás viendo ahí, o sea, siempre está afuera, ¿no? De Sí. la caja, o sea, siempre la cámara en otro lado, y sí fue como, ¡ay, no mames! Pero sí, justamente tiene el toque de irlo contando, no, pues como es, que realmente es normal, lo que, pues que cuando uno lo vive, pues lo vives muy cabrón, ¿no? Claro. Pero pues sí, como es, donde van, ¿no? Muy directa la situación. Sí, pues yo la dejaría en un 4. Sí, yo también. O sea, está buena, pero no está así que digas, la serie. ¿No? Sí, está Zona. fácil. Vela, chavos.
Nos vamos con la que sigue, es una historia de amor en Copenhague. Rífatela, mi Clau. Pues es una chava. Es una chava que. Pues que está conociendo. Primero conoce un chico. Está saliendo con ese chico. Luego. Es escritora, ¿no? Bueno, es escritora. ¿Sí, no? Ujú. Como que vive de la vida alegre, anda del tingo al tango, no se Viendo quiere enamorar. qué está pasando con su vida amorosa, pero sin enamorarse, disfrutando la vida. Conoce a un tipo y como que hacen clic, ¿no? Sí, Creo que realmente el clímax de la historia es cuando ella se quiere embarazar, cuando dice, oh my God, ya llegué a los 30 y feria, se me está yendo el tren. esto se empieza a poner difícil y todas mis amigas ya son de, estamos embarazadas, estamos, y ella dice, wow, ¿qué pasó aquí? Y pues dice, arre, y justo ahí empiezan los problemas, o sea, realmente ahí es su historia de amor ahí cambia totalmente, ¿no? Sí, cuando le cae un poco el 20 de ya estás grande, ya estás en otra etapa de vida, ya párale a tu tren, mijita. Sí, Ahí es donde... vive de mucho desmadrito, Sí. y ahí comienzan, a mí me sacó un poco de pedo porque o será que yo lo vi más como en la onda de conflictos que la historia de amor, ¿no? O sea, fue de, pues sí está de amor, pero güey, la trama o lo más fuerte, donde yo me clavé más, fue la parte en donde ya tienen broncas bien cabrón, y es justamente por esto, por el embarazo, ¿no? O sea, Sí. que si la culpa del vato, que si la culpa es mía, que si así de, güey, pues es que no hay, porque para eso el vato sí tenía sus 2 hijos, y eso le causaba más Desde el conflicto. principio fue algo que dijo, es que yo no sé si voy a poder estar con alguien que tenga hijos. Sí. Y ese fue como el rollo. Está chida por la trama y por todos los problemas de cómo te los presentan y cómo los manejan ellos. Porque pues es algo como muy común, ¿no? Muy O sea, común, y creo que ahora mucho más. O sea, está cabrón. O sea, te digo mucho más porque a lo mejor estoy en la edad. Ay, y antes no lo veía así. Entiendo su crisis, sí. O sea, Empatizo con su crisis. empatizo, más no, Sí, no, sí. no es que la quisieran, la verdad es que anda toda madre. Pero sí está cabrona. Sí, como que no es la típica historia de amor, como dices, y creo que habla un poco más aterrizado en esta realidad en donde justo como mujer puedes llegar a tener este tipo de crisis y también como pareja puedes llegar a tener este tipo de crisis y entonces cómo lidias con tus crisis personales más tus crisis de pareja más las crisis sociales porque al final también es un tema social. Así es. O sea, cómo vas lidiando con todo esto o cómo va ella lidiando más bien con todo esto. Como que siento que es muy fácil, es una película con la que muy fácilmente te puedes identificar, sobre todo probablemente si estás como en una etapa parecida o pasaste por una etapa parecida o estás entrando a una etapa parecida, como que siento que es una película con la que te puedes identificar. Y reitero, no es la típica película de amor, miel, romance y ese final Y romántico. yo pensé que iba a ser así por el título. Yo me esperaba algo así súper meloso, Sí. así. Que cayera miel de la pinche televisión, así de, ay, qué romántico. Salir a Winnie Pooh a comerse. Exacto. Onda así, muy cabrón. Y sí, me cambiaron toda la historia y está. Yo creo que la dejaría también en un 4. Sí, yo también. Sí, Sí, ¿no? iba a decir 4 o 5, pero no, siento que un 4 está bien. Sí. Sí. Se ve muy exagerado el 4. Sí. Es que está chida, está buena la trama, pero creo que hemos calificado otras cosas Sí. ¿no? Entonces, por eso, Sí. 4. Vámonos con una nueva jugada. Sí, está chida. Una serie que está en Netflix. Son 10 episodios de 26 a 35 minutos. O sea, en chinga. Padrísima. Y es de este año. Me divertí muchísimo. ¿Sí? Muchísimo, me la pasé muy bien. Como que la chava me cayó increíble. Es su forma de ser, ¿no? Ajá. Sí, es O sea, la cagado. situación me cayó increíble. Me encantó que es una, o sea, serie que intenta meter como un poco esta parte feminista, pero sin querértela clavar así como A huevo. y como en un sentido súper intenso y así. Eso también me gustó muy. Sí, es
la historia de 4 hermanos. Está a cargo uno, pero ese vato pues está viviendo la vida chida y pues por quererse dar un pipazo choca y pues ya no puede estar como a cargo de la empresa en la cual él tiene un equipo de básquetbol. Y pues este vato dice, ¿saben qué? Me voy a rehabilitación, voy a dejar a cargo, pero pues sé que mis 2 hermanos están bien estúpidos, así que voy a dejar a mi carnala, ¿no? Y mi carnala va a ser la efectiva. Obviamente a los otros 2 es de, chale, ¿por qué la deja ella? Si nosotros tenemos como otros rangos. Ella, digamos que se quiso meter sí en el básquetbol, pero el papá siempre la mantuvo como alejada, ¿no? Del rollo, como que no lo vi como machismo, pero como que la tenía aparte, como tengo algo especial para ti, pero también ella empieza a vivir su vida de otra manera, tal que empieza a hacer desmadritos y le dicen, sí, ya vente para acá, pero vas a estar a cargo de cierta sección de la empresa que no es muy importante, por decirlo así, y por fin tiene su oportunidad. La cual, para esto, la chava, pues, es muy cabrona. O sea, la mujer sabe de básquetbol. Sabe cómo hacer las cosas. Y, pues, justamente ahí es donde, pues, a ver, ustedes quieren llevar las cosas por un lado, pero yo veo que esta situación es la mejor y yo soy la jefa, se chinga, ¿no? Uh-huh. Está chida porque, la neta, es cómica y lo manejan muy suavezón, ¿no? Muy cagado. Está bien divertida. Bueno, yo me la puse muy bien y aparte me la eché de que literalmente era una sentada. ¿Sí? Sí. Yo no la he acabado todavía, pero los primeros, o sea, fue de, no mames, qué cagado. Y más porque, pues, lo toman muy a la ligera lo que van diciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es como con tanta seriedad, ¿no? Así de, güey, soy drogadicto, ¿no? Así de, andaba fumando crack. ¿Qué pedo, güey? ¿No? Así como, no mames. Fue muy, muy cagado eso. Cuéntanos más de la historia, Clau, ¿por qué no la acabé de ver, la neta? No, pues en realidad siempre es como esta lucha de la chava por como por entrar en el mundo no del básquetbol como tal, sino como en este mundo de los dueños de equipos y como en este sentido de el deporte, pero en un nivel ya más jerárquico, más de los inversionistas, más de los patrocinadores, más de toda esta cuestión. Como que siempre es una lucha constante de ella por empezar a moverse y también una lucha constante de que es un mundo, o así lo plantean en la historia, como un tanto machista. Entonces como que ella la ve en la niña bonita, güerita, hija de papá, y ella todo el tiempo va demostrando que ella conoce muchísimo del deporte y muchísimo de cómo llevar un equipo y muchísimo de cómo sacarlo adelante. El equipo va teniendo como esta mala racha, en donde los hermanos todo el tiempo están cuestionando lo que ella hace y de alguna forma de repente intentan ayudarla, pero intentan ayudarla como para demostrar que ellos son quienes están salvando la situación y siempre terminan como cagándola, ¿no? Sí. Todo el tiempo va avanzando así la serie. Siempre, te digo, siempre es como esta lucha constante de la chava. Obviamente, pues conforme va avanzando, el equipo va teniendo de repente sus rachitas en donde se levanta y luego viene una situación que tira totalmente el trabajo que ella está haciendo. Empieza a formar un equipo dentro del liderazgo del equipo de básquetbol y de las oficinas. Ella empieza a formar como un equipo como administrativo gerencial, con este chavito que entra como su asistente y la otra chava que tiene. Y luego sale el pinche hermanastro. No me acordaba de ese punto. Ajá, pues es el chavito que se queda con su... No mames, qué pedo. Como su asistente, y él también empieza a ser una parte importante en la serie conforme va avanzando toda la situación. Él empieza a ser una parte importante, empieza a trabajar para demostrarles que no es nada más el hermanastro bobito que va a traer café, sino que él también sabe y puede aportar. Y entonces empieza a hacer mucha mancuerna con esta chava. Está padre, o sea, va avanzando bien. No le voy a dar el enlace, pero la verdad es que va avanzando bien y termina bien, probablemente por ahí. Siento que puede haber como una segunda tanda. Yo creo que sí. Una segunda temporada, porque tampoco acabó muy decisivamente. O sea, como que sí tiene un final, pero no un final así de que ya, nunca más, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, está padre. Dejaron abierto para que regresara. Sí, justo. Porque sí está chida.
Calificación, muy claro. Le voy a dar un 4-5. Yo la voy a dejar en el 4. Está chida, pero la dejaré en el 4. Ok, yo sí le voy a dar el 4-5. Excelente. Me agrada esa calificación. Vamos a la última. Chale, qué rápido vamos el día de hoy, ¿eh? Sí. Qué rápido somos. Los mejores. Sí. Chingada madre. Es aquí todo rapidito, digerible. A lo Es que es puente. Es puente. Hoy por eso estamos grabando el sábado y no estamos grabando el domingo, que no sé si salga hoy sábado o salga mañana domingo. Todo depende de la edición. Pero es puente y ya. Vámonos. Esto es rápido. Vámonos con la última. Se llama Los Chicos de la Níquel. Este está en Prime Video. Es una película. Es del 2024. Dura 2 minutos 20. Está larga. Esta sí está larga. Yo no la terminé. Y tiene nominaciones. Sí. En realidad por eso la escogí, pero yo no la terminé porque... ¿Se te hizo pesada? Sí. A mí también se me hizo aburrió pesada. un poquito. Sí. De hecho, quiero confesar que me costó trabajo verla. A mí Como también. que la estaba viendo y de repente me distraía, estaba en otra cosa y perdí el hilo y entonces le tenía que regresar para entender el contexto de la historia y me costó mucho Sí. trabajo. Vi que sí la estaban mamando en muchos lugares y creo que más bien es esto por hacerla en primera persona. Es como lo están viviendo ellos, ¿no? La cámara no te está sacando a los actores, sino lo que los actores están viendo. Entonces creo que esto fue el hacerlo de esta manera fue lo que porque yo cuando vi eso dije, no mames, esto es un documental o qué pedo. Yo pensé que era un documental. No lo vi como película tal cual. Entonces, la neta yo también la regresé Varias veces. varias veces. Sí, varias veces. Sí, la neta es que sí. Sí. O sea, sí le regresé y dije, cabrón, otra vez, a ver, otra vez. O sea, fue de, ¿qué me está pasando? No estoy concentrado, qué chingados, ¿no? Sí. Y la puse de nuevo y ya en la segunda vez le agarré un poco más la onda y dije, ok, es que esta madre está en pinche primera persona. y es la historia de 2 chavos afroamericanos que nos mandan una como correccional. Ajá, corrección. Que se llama, no sé qué, ni qué, no sé como el apellido, ¿no? Y de cómo los tratan. Esta moda está desarrollada en los años 60. Sí, pobres chavos, no mames, son una pasadera. No hay un maltrato, o sea, no se ve tanto físico, o sea, así el explícito, el maltrato, pero es de como si, no mames, o sea, como los están chingue y chingue, ¿no? Y sí, castrocito. Pero creo que más allá de eso, yo creo que fue el hecho de cómo lo hicieron, que fue en primera persona. Sí. Yo creo que eso es lo que lo tuvo en nominaciones. La neta es que no investigué por qué chingos estaban nominados, ¿no? Sí, mejor película, mejor sonido, mejor... No sé, pero sí también me costó trabajo. Sí, está bastante difícil. O sea, sí, como dices, yo también creo que la nominación fue un poco porque es un formato distinto a los formatos tradicionales, pero está complicada porque hay momentos en donde la van llevando como una película. Ajá. Y momentos en donde la van llevando como un documental. Y momentos en donde no entiendes lo que está pasando con los focos principales de la historia, porque como no los estás viendo a ellos, entonces es difícil entender qué está pasando hacia ellos, como que solo entiendes lo que está pasando afuera, pero no entiendes qué está pasando hacia ellos de repente. Ajá. Y siento que va súper lenta. Sí. O sea, como que va muy lentita porque siento que tiene partes que pudieron haberse evitado. O sea... Muy contemplativas, ¿no? Sí. Que dices, güey, esa parte donde están pendejeando, Mucho quítala, contexto, güey. ¿no? Sí, Sí. quítala, güey. O sea, nos vale madre que como vatos se queden 1 minuto, 2 minutos viendo la ni madres, güey. O sea, no, o sea, como que esas ondas no. Pero yo creo que fue eso lo que les mamó Sí, el formato. para nominarla. Híjole. Ahí sí tengo broncas porque personalmente, y es mi humilde opinión, lo saben y me vale madre si no lo saben, pero no porque esté nominada le voy a dar una pinche mega calificación, Claro. La neta. Sí. Y si en otros lados les encanta mamar a esos güeyes, a nosotros no nos encanta mamar a nadie, sino dar nuestra opinión y punto. Entonces yo creo que yo la voy a dejar en un 3. Sí, yo también. Digo, a mí no me entró. No me entró. O sea, ese formato no Yo ni siquiera encaja. la terminé. Ese formato no encaja conmigo. O sea, y sabes, como los dos eran en primera persona, a veces ya no sabes cuál estaba viendo qué. ¿No? Sí. O sea, es de chale, qué pedo. Sí me sacó mucho de onda. Pero Sí, véanla. está rarita.
igual a ustedes sí les mama ese tipo de formato y dicen, güey, quiero más como... Por ejemplo, en videojuegos sí me mama la primera persona, o sea... Claro. ¿No? Pero en película fue de, no, güey, esto no, a mí sí me gusta verlos, o sea... No entiendo esto, güey. O sea, me sacas una película del Capitán América y todo el tiempo lo que está viendo el Capitán América, la neta es que no. Pues quiero ver al Capitán América a cómo se agarra chingadazos en lugar de ver cómo nada más se está tapando con el escudo, qué sé yo. Sí. ¿Me explico? O sea, hay cosas que sí no cuadran. Sí, está difícil. Sí, está difícil. No siento que no es para todos los gustos, ni para todas las mentes, ni para todos los momentos. Como que si es un momento donde estás agotado mentalmente y la pones, seguro te vas a quedar súper dormido, o sea, seguro. Sí. Así las cosas. Pues bueno, pues ya, ahí cada quien verá. Hay cada quien decide lo que quiere ver y la calificación que le quiera dar. ¿Eh? Claro. Últimamente. Sus redes sociales, de ponernos porque esto se chinga. Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3, Facebook, ClauUNF. Y se acabó. Ya saben, amigos, de todos lados como Bazar Santo Domingo. Y en las redes sociales, pero personales, como Arte Profeta Galáctico. Esto fue el episodio número 10 de la temporada 3 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice La Verdad de Dios sin hablar de religión. Adiós, banda. Bye, bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.